Alejandra Spinetti es la presidenta de la Unión Trans del Uruguay, pero además es la única mujer trans que tiene un cargo jerárquico en nuestro país. Ella es la coordinadora de la División Folclore de la Escuela Nacional de Danza y ahí ejerce desde el año 88 como docente y hoy nos está visitando, nosotros la invitamos. Perdón. ¿Qué haces, Alejandra? Bienvenida. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo fue ingresar ahí, a la Escuela de Danza? Bueno, mira, en realidad yo siempre cuento que mi vida tuvo como etapas, ¿no? Entonces yo soy profesora de literatura también, egresada de IPA. Entonces tuve una etapa, siempre digo que tuve una etapa de travesti, porque me tenía que vestir de varón para ir a estudiar al IPA, porque el primer día que fui al IPA, el primer profesor que tuve en aquel momento me dijo, hacía Boulevard. Y ahí entendí... ¿Vos el primer día de clase fuiste vestida de mujer? Sí. O sea, sí, porque ya estabas viviendo así hace tiempo. ¿Y a qué edad fue eso cuando entraste al IPA? 19 años tenía. ¿Y el profesor te encajó esa? Sí, me dijo, hacía Boulevard, acá no. Entonces ahí entendí que me quedaban dos opciones, o la prostitución, para lo cual no sirvo, o travestirme y estudiar. Por eso digo que siempre tuve una época de travesti en la cual me tenía que vestir de varón para estudiar, para todo lo demás. Entonces fuiste mucho tiempo al IPA como varón. Claro, y empecé a trabajar como varón. ¿Ah? Como varón raro, porque, a ver, yo siempre usé los pantalones muy justos, siempre usé el pelo largo, siempre me hice claritos, las uñas largas, o sea, yo no cambié la forma de sentarme en los ademanes, yo todo eso no cambié nada. No. Lo único que cambié es usar polleras y tacos, nada más. Sí, capaz que no usabas un buzo con brillo. Tratabas de ponerte un buzo más masculino. Sí. Por lo menos al principio. Por lo menos al principio sí. En realidad no sé si más masculino, pero más apagado. Más apagado. Más apagado. Entonces, bueno, ahí entendí eso. Y tuve como toda esa etapa y bueno, ingresé a la escuela de danza primero como estudiante, después como docente en esa etapa. Siempre, a ver, la identidad de género es una cosa que es interna. Vos podés exteriorizarla o no. La identidad de género tiene que ver con cómo vos te sentís, con cómo te ves, cómo te concebís como ser humano. Dentro de los géneros. Eso es algo muy interno. Las personas pueden exteriorizarlo o no. Digo, incluso hay personas que, no sé, por ejemplo, hay mujeres que se visten muy masculinas y sin embargo no tienen identidad de género masculina. Claro. No tiene nada que ver la exteriorización. Entonces, bueno, tuve como toda esa etapa hasta que en un momento de mi vida... Yo siempre digo, odio la mentira, la deshonestidad. En un momento de mi vida dije, bueno, exteriorizo y que sea lo que Dios quiera. Obviamente que ahí te vienen todos los miedos, te viene como una cantidad de inseguridades, te viene todo, ¿no? Porque evidentemente cuando vos exteriorizás, no sé, te pueden hacer un informe negativo. Y por el informe negativo que hace una autoridad directa tuya, las autoridades te pueden correr del cargo, te pueden trasladar, no sé. Pero bueno, no pasó. Y después decidiste estudiar folclore en un momento, ¿no? Sí. Yo hice... ¿Eso fue lo que te metió en la escuela de danza? Sí. Yo hice varias disciplinas de la danza. Sí. Yo hice danza moderna, que estudié con Eve Rosa muchos años. Hice danza clásica en la misma escuela de danza y con maestros particulares. Y empecé después con la danza folclórica. Y me metí dentro de la escuela de danza con la danza folclórica. La danza folclórica tiene la cuestión de, para mi cabeza, ¿no? Y para mi filosofía de vida, tiene esa cuestión de socializante. Vos no podés bailar una danza folclórica si no estás con otra persona. Vos podés hacer un solo
en el clásico, podés hacer un solo en el contemporáneo o en el moderno. No podés hacer un solo en la danza folclórica. Siempre necesitas del otro. Entonces, mi cabeza, en esa cuestión social, socialista de mi cabeza, en la danza folclórica vi como, digamos, plasmados esos ideales. ¿Y cómo tomó el mundo de la danza tu ingreso ya con cargo, o sea, como docente? Bueno, el mundo de la danza es un mundo raro. A ver, en el mundo de la danza la homosexualidad es moneda corriente. Sin embargo, la identidad trans no. Y muchas veces me ha pasado con compañeros, ahora ya no, pero al principio me pasaba con compañeros que no aceptaban mi identidad trans. De hecho, tuve un director hace muchos años que me dijo, hasta que no me traigas tu cédula con tu nombre de mujer, para mí vas a seguir siendo Alejandro. Cuando me hice el cambio registral, hice una fotocopia ampliada de la cédula y se la llevé. Cédula. Y se la llevé. Entonces ¿Y ahí te empezó a decir Alejandra o no? No, todavía me sigue diciendo Alejandro. Oh. Ya no está en el cargo, ya está jubilado, ya. Pero bueno, tuve yo muchas diferencias durante muchos años con él, diferencias... También es un tema generacional, más allá de que hay gente más abierta que otra, hay un tema generacional. Hay un tema ¿no? generacional, sí. Como hay que un a los viejos les cuesta aceptar. Claro, mucho pero más yo eso. entiendo a la persona que tiene un problema generacional y que tiene su cabeza en otra época. Ahora, el que lo hace por maldad, no. Y algunos, Y en este caso lo hacía por maldad. Por más que eran viejos o veteranos, lo hacían por maldad. En este caso lo hacía por maldad. Entonces la identidad trans en el arte, por lo menos en la danza, es bastante resistida. Y eso que es la danza, que se supone que hay cabezas mucho más abiertas, ¿no? Se supone que hay cabezas mucho más abiertas. Entonces, también hay que empezar a plantearse, bueno, a ver qué pasa con las identidades trans y la danza y el arte en general. ¿Es que las escuelas de artes no aceptan a las personas trans o es que a las personas trans no les interesa hacer arte? Sin embargo, yo conozco mucho arte trans. De hecho, ahora viene una pianista famosísima que me pasaron la invitación a tocar con la Orquesta del Sodre, que es trans. Viene ahora a Uruguay.